Listo. Ok, ahora sí, entonces nuevamente. Buenos días. Continuemos entonces hoy con lo que venimos viendo de, en relación a conceptos que son bien importantes relacionados a diagramas de cuerpo libre, que es donde vamos a empezar a hacer un poco de énfasis el día de hoy, cómo tratar fuerzas externas y cómo convertir o cómo tratar con presiones o lo que vamos a llamar fuerzas distribuidas. Nosotros entonces en la clase anterior, del día martes, habíamos dicho de que ante la presencia de una presión o una fuerza distribuida, una carga distribuida, nosotros necesitábamos entonces, en el caso, por ejemplo, bidimensional, en el caso 2D, nosotros entonces necesitábamos definir cómo era la función que describía a esa presión. Y esa función nosotros la llamábamos una función que es Q de X, ¿no? Es cómo varía la presión puntualmente sobre mi estructura. Y estamos aquí en una estructura 2D, por eso la presión solamente va a depender de X, ¿no? Estamos en una abstracción en 2D. Y decíamos entonces que yo podía encontrar una fuerza equivalente ubicada en una posición específica para representar esa carga distribuida ahora como una carga puntual. Entonces yo podía decir que esa carga equivalente era la integral de esa función q de x a dx, ¿sí? Y decíamos entonces que ese valor de carga equivalente correspondía entonces al área bajo la curva que define qx, ¿no? Y después nosotros decíamos que también íbamos a tener esa carga equivalente ubicada en un punto específico. Y ese punto entonces lo llamábamos como centroide, y ese centroide entonces se definía como la integral de x por q de x a dx dividido entre la fuerza equivalente, ¿sí? Entonces, lo que nosotros estábamos diciendo acá, digamos, en otras palabras, lo que nosotros estamos diciendo es que podemos sustituir esa carga distribuida roja o esa presión como una carga puntual que va a tener ahora magnitud F equivalente y va a estar ubicada en una posición específica que voy a llamar B, ¿sí? Que va a ser el centroide. Y ese B lo que hacía era, el centroide de esa figura, lo que hacía era tomar en cuenta que la cantidad de fuerza que hay de este lado de la carga equivalente y la cantidad de fuerza que hay de este otro lado de la carga equivalente se balancea, ¿sí? Entonces el centroide lo que me dice es justamente eso, me divide a mí la carga distribuida en dos o la presión en dos, de tal manera que la presión, digamos, resultante de un lado y del otro se balancea, ¿no? Queda ese sistema balanceado. Entonces esto es lo que nosotros vimos en la clase pasada, y yo les había dado o les había dejado un dato curioso, ¿sí? Sobre lo que se considera como centro de, como carga equivalente o centroide, sobre todo cuando las cargas vienen por presión de viento, ¿no? Y yo les comentaba un poco, esto es a modo, digamos, como de comentario paralelo de la clase, digamos, no tiene que ver directamente con el formalismo de lo que estamos viendo, pero sí es algo importante de que ustedes empiecen a pensar. Imagínense que ustedes están en un auto, ¿verdad? Y el auto, vamos a hacer acá un dibujo sumamente sencillo. Tienen un auto visto desde arriba y tienen entonces un viento que está cruzado, ¿no? Un viento que viene lateral a ese auto. Y ese auto tiene un centro de masa, ¿sí? Ese auto tiene un centro de masa, vamos a colocarle ese centro de masa por acá, ¿sí? Es el centro de masa. Ahí ese punto es el punto en el cual si ustedes levantan el auto, o sea, si ustedes ponen el auto, lo ponen justamente, lo toman por ese punto, entonces ese auto no rota, ¿sí? Si ustedes cuelgan ese auto por ese punto, ese auto no debería rotar, ¿sí? Por eso es el centro de masa. Entonces el centro de masa sería el centroide, ¿verdad? De la carga distribuida relacionada al peso del vehículo, a la masa que tiene ese vehículo. Pero ¿qué sucede si yo tengo una fuerza externa ahora que viene de un viento, de una presión? Y esa presión es lateral, de tal manera de que ahora a mí se me genera sobre ese vehículo
se me genera, no sé, un perfil de presión. ¿Sí? Un perfil de presiones, una presión externa del viento sobre el vehículo. Y entonces, si yo quisiera sacar ahora el centroide de esas presiones, vamos a ver que entonces yo puedo sustituir, ¿verdad? Esa, esa fuerza distribuida, le voy a correr un poquito para acá para colocar ahora la fuerza equivalente, ¿sí? Yo estaría entonces ubicando esa fuerza equivalente del viento en un centroide, que lo voy a colocar acá como un color azul, ¿sí? Entonces, digamos que ese sería el centroide. Ese centroide es, tal vez es hasta mejor colocarlo en rojo para decir específicamente, está bien, no te gustó, vamos a hacerlo otra vez. Y tenemos este es el centroide de la carga externa. Entonces, en negro, centro de masa, en rojo tenemos el centro, el centroide de las fuerzas externas. Si ustedes se fijan, cuando esto ocurre, ¿verdad? Esta situación, como la fuerza del viento está haciendo una fuerza resultante que está por detrás del centro de masa, el vehículo va hacia adelante en esa dirección, el vehículo avanzando en esa dirección. Resulta que un viento cruzado que viene del lado izquierdo tendería a hacer rotar a este vehículo en esta, digamos, en esa dirección, en una dirección que sería antihoraria, justamente porque el punto del centro de masa es como si fuese un punto que estuviese el auto anclado allí, y yo tengo entonces el centro de presiones moviendo el auto, entonces, digamos, en este sentido. Por lo tanto, yo tendería a pensar que, yo tendería a pensar de que ese auto, vamos a ver si puedo hacer esto, se tiende a mover de esa manera, ¿sí? Se tiende a mover de esa manera, por la acción de un viento eh, cruzado del lado izquierdo, ¿no? Que viene del lado izquierdo. Ahora, fíjense, la persona que va conduciendo, ¿qué tiene que hacer? Tiene que tomar el volante, ¿verdad? Y para poder controlar ese movimiento que se está induciendo en el vehículo, tiene que tomar el volante y mover el volante hacia la derecha, ¿sí? De tal manera de que entonces las ruedas las tenga que colocar más o menos de esa forma. Es decir, yo tengo que mover el volante hacia la derecha. Lo que hace que la situación sea muy poco intuitiva para el conductor. Porque fíjense, ustedes están manejando en la carretera, en la autopista, tienen un viento que empieza a venir del lado izquierdo y ustedes para corregir el rumbo tienen que cruzar hacia la derecha, hacia la misma dirección que está empujando el viento. Por lo tanto, es muy poco intuitivo tener esa condición. Por esa razón, cuando uno desarrolla o diseña vehículos o naves o barcos, aviones, en general, estructuras que se desplazan por un fluido, yo tengo que garantizar, y sobre todo un vehículo que yo puedo controlar, es decir, que yo tengo cómo controlar la dirección hacia dónde va a ir, hacia dónde se va a dirigir, yo tengo que garantizar de que el centroide de las presiones externas, sobre todo de flujo que es cruzado, esté siempre por delante del centro de masa. Es decir, que yo lo que quiero es que el centro de masa esté por acá atrás, que el centro de presiones del viento esté por acá adelante, de tal manera de que cuando haya un viento cruzado, ¿sí? Cuando haya un viento cruzado del lado izquierdo al lado derecho, que aplica sobre el punto rojo, que es el centroide de las presiones, yo pueda entonces como conductor doblar en sentido contrario a donde viene el viento, que eso es más lógico. Yo voy por mi autopista, me está chocando un viento desde el lado izquierdo y bueno, yo lo que hago es controlar
moviendo el volante en sentido contrario hacia donde viene el viento. Y eso sería lo lógico, lo natural, ¿sí? Entonces, y eso se logra teniendo entonces que el centroide de las presiones sobre el vehículo esté siempre por delante que el centro de masa. Esto es algo que parece, eh, a lo mejor no mucha gente lo piensa, pero esto se calcula. Y de hecho, si ustedes no logran calcular esto de manera correcta, empiezan a tener ustedes un auto o una nave que es inestable, ¿sí? Tanto en barcos, embarcaciones, como aviones, como automóviles. Entonces, esto es el dato curioso, digamos, del día de hoy, para que lo tengan allí presente, los mecánicos y los civiles, para que lo tengan también allí presente, ¿no? De que estas cosas sirven mucho más de lo que uno cree, ¿no? Hay conceptos sencillos. Ok. Entonces, bueno, retomando ahora la parte un poquito más formal de, digamos, del curso, vamos a ver que nosotros entonces al final lo que tenemos que resolver cuando tenemos cargas distribuidas, lo que tenemos que resolver son nuestras dos ecuaciones, ¿verdad? La fuerza resultante y el centroide. Sin embargo, cuando nosotros tenemos geometrías que son conocidas, no vamos a resolver la integral, eh, porque, bueno, vamos a aprovecharnos de que conocemos el resultado. Entonces, en este caso en particular, que les estoy mostrando acá, se los coloco en verde, perdón, vamos a tener entonces que calcular primero esas cargas equivalentes de esas dos cargas distribuidas que están allí. Entonces, lo que vamos a hacer es, no vamos a resolver las integrales porque ya nosotros conocemos los resultados, sabemos entonces que la carga equivalente de esta carga distribuida es base por altura entre 2, la base es 5 metros, la altura son los 5000 newton metros, y esto dividido entre 2, ¿no? Y entonces eso les da 5000 por 2 son 10.000, perdón, 5000 por 5 son 25.000, dividido en 2 serían 12.500, ¿sí? Por eso tenemos aquí 12.500 newtons, ¿sí? Y sabemos dónde está el centroide, sabemos que el centroide está ubicado entonces a 2/3, perdón, que aquí a 2/3 de la longitud total que abarca la carga distribuida, que sería 5. Y por eso aquí aparece 2/3 de 5. ¿Sí? Entonces, ya ahí convertimos nosotros nuestra primera carga distribuida en una carga puntual, ¿sí? Ubicada en su respectivo centroide. Y ahora vamos con la segunda carga distribuida. La segunda carga distribuida, entonces, la fuerza equivalente sería los 2.500 newton metros por el ancho, que serían 4 metros, y entonces eso nos da a nosotros 10.000 newton, ¿no? Serían 10 kilonewton. Y por eso tenemos nosotros entonces aquí este 10.000, y el centroide, como la figura es simétrica, entonces yo sé que el centroide tiene que estar en la mitad. Entonces en la mitad de los 4 metros tiene que estar el centroide, por eso aparece entonces el centroide aquí ubicado a 2 metros del borde izquierdo. Entonces, una vez que yo convertí las fuerzas distribuidas en cargas puntuales, yo ahora puedo calcular las reacciones, ¿sí? Recuérdense algo importante, nosotros habíamos dicho que estas dos, en la clase anterior, de que ahora estos dos sistemas son equivalentes. Y lo que nosotros decimos con equivalentes es que el sistema de arriba va a tener las mismas reacciones que el sistema de abajo, ¿sí? Por lo tanto, yo puedo entonces calcular las reacciones en el sistema de abajo, que es más fácil para mí porque son cargas puntuales, y yo puedo decir que esas reacciones son las mismas reacciones del problema de arriba, que es el problema real. Entonces, para calcular las reacciones, yo necesito entonces ahora desvincular la estructura a suelo. O sea, yo necesito ahora separar la estructura, necesito, digamos, retirar ese empotramiento y sustituir, ¿verdad?, el efecto que hace ese vínculo sobre la estructura. Entonces, como ese vínculo restringe 3 grados de libertad, restringe traslaciones y rotación, entonces aquí abajo me tiene que aparecer a mí dos fuerzas de traslación y una fuerza de rotación, que sería formalmente un momento, ¿verdad? Ok. Entonces, una vez que aparece eso allí, lo único que me queda a mí para garantizar el equilibrio es que la sumatoria de fuerzas y la sumatoria de momentos dé igual a 0. Entonces, yo tengo que hacer el equilibrio, ¿no? Y el equilibrio, entonces, sumatoria de fuerzas horizontales, me da a mí que RH es igual a 0. La sumatoria de fuerzas verticales, me queda entonces que esto menos esto tiene que ser igual a 0, que es lo que tenemos allí en la primera ecuación.
Y después tenemos que hacer sumatoria de momentos sobre algún punto. El punto el que yo elijo, recuérdense que esta sumatoria de momentos para el equilibrio, yo puedo tomarlo con respecto al punto que yo quiera. Esté o no esté dentro de la estructura, yo puedo tomar el punto que yo quiera. Entonces yo tomo aquí el punto A, casi siempre yo tomo el punto A porque es el punto más a la izquierda, no sé, es comodidad, costumbre, no sé. Pero no hay una razón justificada fuerte para hacer eso. Simplemente un punto arbitrario que trato de tomar para que me quede cómodo la sumatoria de momentos. Entonces, en ese punto yo voy a tener el momento puntual M, que va siguiendo la regla de la mano derecha, por lo tanto es positiva. Estas dos fuerzas de reacción no realizan momento porque pasan por el punto A, es decir, no tienen brazo. Y después yo tengo este término, que es el momento que hace estas fuerzas por el respectivo brazo, que es esta distancia que está acá. Pues las distancias se sacan fácilmente con esta información que tenemos acá arriba. Y después tenemos este otro momento que sería el brazo de esa fuerza de 10.000 newton respecto al punto A. ¿Sí? Y de ahí yo puedo despejar cuánto vale M. Y de esa forma yo calculo entonces las reacciones, que son las reacciones horizontales verticales y el momento en el punto A, ¿sí? Que sería el momento del empotramiento. Y de esa forma yo calculo entonces reacción. ¿Sí? Okay. Aquí hay otro ejemplo que se los dejo para que los lean, no voy a profundizar mucho en esto. Simplemente es un problema tridimensional de una represa que ejerce el agua una presión sobre la pared. La presión varía linealmente con la profundidad, de tal manera que la presión digamos, aquí en el nivel cero, donde está la superficie del agua, la presión es cero. Por eso aparece este cero que está acá. Y después tenemos que en el fondo, la presión varía linealmente con la cantidad de profundidad a la que yo estoy. Por lo tanto, entonces, esa presión va a tener una expresión que es ρ por G, que ρ es densidad del agua, G es gravedad, y el H es la cantidad de agua que yo tengo en la parte superior. De tal manera que la presión en el fondo, ¿sí? Esta línea que está acá en el fondo, la presión a lo largo de esa línea en verdad no es allí, pues, la presión es esta línea que está acá. La presión en el fondo de la pared tiene una magnitud de ρ por G por H. H sería la cantidad de agua que está encima de ese punto específico. Por lo tanto, yo puedo sacar esta ecuación que está allí, la de cómo es la presión en X y en Y. Si ustedes se fijan en este sistema de coordenadas que estoy tomando acá azul, ¿sí? Viendo esta figura que está acá, yo veo que Q en relación a X no varía, es decir, respecto a X permanece constante, pero solamente varía respecto a Y. ¿Sí? Entonces, yo tengo que sacar la ecuación, digamos, de esa cuña que está ahí, ¿no? De ese plano inclinado. Y realizar la integral, ¿sí? Pero yo puedo realizar una abstracción 2D de este problema. Y la puedo hacer porque justamente a lo largo de X el problema no varía. Entonces yo puedo entender ese problema tridimensional como un problema bidimensional, ¿sí? Y la única diferencia que yo voy a hacer es que esa presión, en vez de darme este valor de presión, en vez de ser una presión de newtons por metro cuadrado, yo la voy a tomar en cuenta como si fuese newton por metro, ¿sí? Si ustedes hacen un análisis de unidades, y tal vez con esto a lo mejor los dejo más claro, esto queda ρ por G por H, ¿sí? Las unidades de la presión, esto sería como digamos, Q, ¿no? ¿Cuánto varía Q? Y Q va a variar dependiendo, aquí específicamente, estoy hablando de este término, ¿no? De esa figura. Aquí esto va a ser alguna función específica de y en particular acá, por como yo tengo definido el sistema de coordenadas, entonces esto va a ser, esto va a ser I menos H menos I, perdón, ¿sí? Porque yo tengo que para un I igual a 0, yo estoy ubicado acá abajo, en el fondo, yo estoy ubicado acá, en el fondo de la pared,
por lo tanto yo tengo una columna de agua de altura h, ¿sí? Y si yo estoy colocado entonces aquí en la parte donde el agua tiene cota cero, estoy en la superficie del agua, entonces mi valor de I va a ser igual a H, que es la cantidad de agua que esto vale H, H mayúscula, esa cantidad de agua que hay ahí, por lo tanto entonces mi presión es cero, ¿sí? Entonces yo lo que tengo que hacer acá, si ustedes se fijan, un análisis de unidades de lo que tenemos aquí, voy a correr esto un poquito por acá, me queda kilogramos por metro cúbico, que es la densidad, la gravedad me queda metros por segundo cuadrado, y esto me queda en metros, ¿sí? Entonces, si ustedes ven, las unidades de esto deberían ser presión, que serían newton por metro cuadrado, esto que está acá es newton, y esto se me va con ese metro y me queda newton sobre metro cuadrado. Si yo quiero convertir el problema a 2D, yo lo que tengo que hacer es multiplicar todo esto por un metro, de tal manera de que ahora las unidades me quedan newton sobre metro. Y yo convierto entonces ahora este problema a newton sobre metro. Y eso es multiplicando artificialmente la presión por un metro, ¿sí? Y eso, ese un metro, lo que yo estoy asumiendo es que esta estructura va a tener ancho un metro, básicamente. Pero bueno, ustedes pueden ver el ejemplo allí. No quiero profundizar mucho al respecto. Ok, vamos a lo que sí creo yo que es realmente importante. Que, digamos, esta es una de las clases más importantes de isostática. Y vamos a ver entonces por qué isostática se llama isostática. Y esto va a estar muy ligado. Fíjense que estoy ahora en el siguiente apunte, solamente para ubicarlos donde estoy yo en los apuntes. Solamente que voy a empezar por el final, ¿sí? Aquí yo decidí hoy cambiar ir de atrás hacia adelante en vez de adelante hacia atrás. Y vamos a hablar entonces ahora, en este momento, de lo que se conoce como estaticidad. Y para ello yo necesito entender varios conceptos. Un concepto es diagrama de cuerpo libre, otro concepto es grados de libertad, y el otro concepto es las restricciones que generan los grados de libertad, los vínculos, perdón. Entonces, vamos a retomar un poquito los conceptos de grados de libertad. Habíamos hablado entonces que una partícula en un espacio 2D, ¿verdad? De manera libre, solamente se puede trasladar horizontal y verticalmente. Por lo tanto, yo decía que había una partícula, ¿verdad? En 2D tenía entonces 2 grados de libertad. Esa misma partícula en un espacio tridimensional solamente puede trasladarse en X y Z, por lo tanto decimos que tiene 3 grados de libertad. Nosotros decimos entonces que un sólido en un espacio bidimensional como el sólido en el caso bidimensional es una superficie, ese sólido solamente puede trasladarse horizontal vertical y puede rotar, nada más, ¿sí? Por lo tanto tiene 3 grados de libertad. Y un sólido en un espacio tridimensional, que ahora sí tiene volumen, entonces ahí puede trasladarse X y Z, pero también puede rotar en X, puede rotar en Y, puede rotar en Z. Por lo tanto decíamos que tenía 6 grados de libertad. Ok. Entonces aquí vamos a empezar con el tema de las preguntas. Vamos a abrir una hoja acá. Porque aquí es importante empezar a recordar qué es lo que estamos diciendo. Entonces, espacio bidimensional, ¿sí? Y tenemos entonces una estructura que es una línea recta, flotando en el espacio, ¿sí? Entonces, lanzamos la primera encuesta. ¿Cuántos grados de libertad tiene esta estructura? ¿Sí? Entonces, esa estructura que es una línea recta, ¿cuántos grados de libertad tiene? Ok, cierro la encuesta. Perfecto. Compartimos resultados. Casi todos dicen entonces que tiene 3 grados de libertad. Entonces, sí, efectivamente,
esta estructura tiene 3 grados de libertad. Recuérdense que esa línea recta se puede entonces trasladar horizontalmente, se puede trasladar verticalmente y puede rotar, ¿sí? Esos son los 3 grados de libertad de esa línea en 2D, ¿sí? Recuérdense, vamos ahora, complejicemos esto un poco más. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, tenemos ahora un espacio tridimensional y vamos a colocar la misma línea, ¿sí? Tenemos una línea, no tiene espesor, ¿sí? Entonces preguntamos y volvemos a lanzar la encuesta. ¿Cuántos grados de libertad tiene una línea en un espacio tridimensional? Ok, ya vi que van pensando bien, están casi todos, faltan unos pocos, y lo podemos terminar. Perfecto. Ok, entonces, casi todos estamos alineados que tiene 5 grados de libertad, lo que habíamos dicho. Tiene las 3 traslaciones, que esas son claras, las 2 rotaciones, en este caso, la rotación sobre X, la rotación sobre Z, pero la rotación sobre Y no existe porque al este objeto no tener dimensiones, porque es una línea, él no tiene cómo rotar sobre su propio eje, ¿no? Entonces, no tengo cómo definir esa rotación porque no existe esa dimensión, que es el espesor. Ok, perfecto. Ahí estamos entonces pensando súper bien. Ok, ahora vamos a ver el tema de las restricciones. Entonces, cuando yo ahora vinculo, ¿verdad?, mi objeto o mi estructura a tierra, el vínculo restringe grados de libertad. Por lo tanto, cuando yo ahora tengo el objeto, ¿verdad?, restringido a tierra, ¿sí? Yo tengo, vamos a suponer que ahora yo digo que este objeto está acá, esto es tierra aquí, ¿no? Eso está empotrado. Entonces yo digo que ahora yo tengo esa línea, ¿verdad? Ese objeto matemático, yo digo ese objeto ahora está empotrado en un lugar fijo. Entonces fíjense ahora, si me pregunto por los grados de libertad, yo tengo 2 condiciones. Yo tengo los grados de libertad de la estructura flotando en el espacio y yo tengo los grados de libertad que tiene esa estructura vinculada, ¿sí? Pregunto, ¿cuántos grados de libertad tiene esa estructura vinculada a tierra? ¿Sí? ¿Cuántos grados de libertad tiene esa estructura vinculada a tierra? Okay, vamos a terminar la encuesta acá. Vamos a compartir resultados. Casi todos ustedes piensan que tiene 0 grados de libertad. Ok, efectivamente tiene 0 grados de libertad. Entonces esa estructura, como está empotrada en su base, ese empotramiento evita que esa estructura se pueda mover. Entonces, de esa manera, yo necesito empezar a comprender el concepto de grado de libertad de la estructura flotando en el espacio y del concepto de grado de libertad de la estructura restringida con el vínculo que tiene, ¿sí? De tal manera de poder entender cuántos grados de libertad está restringiendo un vínculo. Vamos ahora a otro problema. Vamos a suponer que yo tengo ahora en un espacio bidimensional, estoy en 2 dimensiones, ¿sí? En 2D, yo tengo ahora esa barra, ¿no? Dimensiones apreciables, ¿sí? Tenemos un cuerpo ahora. Ese objeto ahora yo voy a decir, bueno, este objeto yo lo voy acá a empotrar, ¿sí? Y vuelvo a lanzar la misma encuesta. ¿Cuántos grados de libertad
tiene esa estructura vinculada a tierra. ¿Sí? Ok, aquí estamos más o menos listos, podemos share results. Tiene efectivamente 0 grados de libertad, ¿sí? Pero si nosotros vemos esa estructura flotando en el espacio, esa estructura, ¿sí? Vamos a colocarlo acá, grados de libertad, ¿sí? Vinculado, tiene 0. Pero los grados de libertad de la estructura no vinculada, esa misma estructura, pero sin los vínculos a tierra, tiene entonces 3 grados de libertad, ¿sí? Por lo tanto, yo puedo decir que ese vínculo está restringiendo 3 grados de libertad, ¿sí? Ok. Vamos a ver qué pasa, y esto voy a lanzar otra encuesta. ¿Qué pasa ahora si yo coloco otro empotramiento en el otro extremo de la barra y lanzo la encuesta? ¿Cuántos grados de libertad tiene esa estructura vinculada de esa manera? Y nuevamente, todo el mundo dice 0. Perfecto. Efectivamente tiene 0 grados de libertad, ¿sí? Pero tiene dos vínculos, ¿sí? Tiene dos vínculos de empotramiento. Y nosotros dijimos antes que un empotramiento restringe 3 grados de libertad. Entonces pareciera que de este lado yo estoy restringiendo 3 grados de libertad, lo estoy restringiendo. Pero de este lado yo también estoy restringiendo 3 grados de libertad, ¿sí? Y mi estructura flotando en el espacio tiene 3 grados de libertad. Por lo tanto, como mi estructura libre tiene 3 grados de libertad, es decir, la estructura flotando tiene 3 grados de libertad, pero yo tengo dos empotramientos, pareciera que yo estoy restringiendo más grados de libertad que los grados de libertad que tiene esa estructura flotando en el espacio. Entonces yo digo, pareciera que yo lo que estoy teniendo es una sobrevinculación. Pareciera que yo estoy colocando más vínculos de los que realmente son necesarios. Y eso yo me puedo dar cuenta porque si yo me pregunto cuántos grados de libertad tiene esa estructura que está ahí dibujada, vamos a quitar esto, esa estructura que está allí dibujada, yo digo eso tiene 0 grados de libertad. Y si yo quito este vínculo y me pregunto cuántos grados de libertad tiene esa estructura, yo digo eso tiene 0 grados de libertad también. Entonces, ese vínculo adicional, ese empotramiento del lado derecho, me está sobrevinculando la estructura. Y entonces allí lo que yo digo es que ese sobrevinculamiento se conoce como una estructura que nosotros vamos a llamar hiperestática. ¿Sí? Entonces, la sobrevinculación nosotros la vamos a llamar como hiperestaticidad. Y eso significa que existen vínculos, más vínculos, que los estrictamente necesarios para garantizar de que esa estructura no se mueva. ¿Sí? ¿Qué pasa en el caso que yo estoy mostrando ahora? ¿Qué pasa en el caso que yo estoy mostrando ahora? En el caso que estoy mostrando, mi estructura flotando en el espacio tiene 3 grados de libertad, flotando en el espacio. Pero yo tengo unos vínculos, que en este caso es un empotramiento, que restringe exactamente 3 grados de libertad. Por lo tanto, yo digo que mi estructura tiene 0 grados de libertad. Es decir, que yo tengo justo la cantidad de restricciones que mi estructura necesita para que en su condición vinculada ella tenga 0 grados de libertad. Y esta condición es lo que yo llamo isoestático. Entonces, cuando yo tengo la cantidad de vínculos justa, perdón que se me... Cuando yo tengo entonces la cantidad de vínculos justa para que mi sistema no tenga
movimiento o no tenga grados de libertad, entonces yo hablo de que mi estructura es isoestática, ¿sí? Es isoestática, ¿sí? Entonces, en el caso en el que yo tengo más vínculos de los necesarios, que era este caso que presentábamos acá, ¿sí? Que yo tengo entonces que mi estructura flotando en el espacio tiene 3 grados de libertad, ¿sí? Esto es flotando, en verdad no es flotando, en verdad es desvinculada, ¿sí? Pero yo ahora tengo que un empotramiento me restringe 3 grados de libertad y el otro empotramiento me restringe 3 grados de libertad, ¿sí? Si yo hago esta resta, esto me da a mí -3, ¿verdad? Pero yo no puedo decir que mi sistema tiene -3 grados de libertad, porque mi sistema ya no puede tener menos grados de libertad que 0, ¿sí? El menor número de grados de libertad que una estructura puede tener es 0, ¿sí? Por lo tanto, si tiene 0, yo digo que la estructura no se mueve. Entonces lo que a mí me está diciendo esto es que yo lo que tengo como -3 es un concepto que se conoce como el grado de indeterminación estático. Y esto es lo que se conoce como el GIE, que es el grado de indeterminación estático. De tal manera que el grado de indeterminación estático, cuando a mí me da 0, ¿verdad? El grado de indeterminación estático coincide con un sistema que es isoestático, es decir, que yo tengo la misma cantidad de restricciones que grados de libertad tiene esa estructura de manera libre. Cuando yo tengo un grado de determinación que es negativo, ¿sí? Yo lo que estoy diciendo es que tengo muchísimas más restricciones. En verdad esto, vamos a, porque denme un segundo para... Claro, porque esto lo defino yo al revés, aquí siempre. Esto siempre me equivoco. Eh, ok, esto es al revés, aquí me disculpan. Sí, ahí, ahora sí. Fuera, yo siempre me confundo en esta cuestión, hago cortocircuito. Lo que entonces vamos a retomar la idea. Lo que yo necesito entonces saber es la diferencia que hay entre los grados de libertad que tiene esa estructura flotando y la cantidad de grados de libertad que están restringiendo los vínculos. Eso es lo que yo necesito comprender. De tal manera de que si mi estructura, ¿verdad? Como tal, desvinculada, tiene un cierto número de grados de libertad, como en este caso 3 grados de libertad, y yo tengo más vínculos de los necesarios, al yo hacer esa resta, es decir, de la cantidad total de vínculos menos los grados de libertad que tiene la estructura flotando en el espacio, entonces yo obtengo lo que se conoce como el grado de indeterminación estático, ¿sí? El grado de indeterminación estático entonces es la cantidad de grados de libertad que restringidos menos la cantidad de grados de libertad que tiene la estructura flotante. De tal manera de que si el grado de indeterminación estático es positivo, mayor que 0, yo digo entonces que mi estructura es hiperestática. Entonces, un GIE mayor que 0, mi estructura es hiperestática. Y yo tengo entonces más vínculos de los necesarios. Si por el contrario mi GIE me da exactamente 0, yo digo que mi estructura es isoestática. Y lo que estoy diciendo es que la cantidad de vínculos es exactamente igual, no la cantidad de vínculos, la cantidad de grados de libertad que los vínculos restringen es exactamente igual a la cantidad de grados de libertad que tiene esa estructura flotando en el espacio. Y si yo tengo entonces un GIE menor que 0, yo digo que eso es un mecanismo.
Y ese caso puede ser el siguiente. Para tomar la misma viga. Entonces esa viga tiene 3 grados de libertad flotando en el espacio. Y ahora, por ejemplo, si yo vinculo esto con un apoyo deslizante y un apoyo deslizante, ese apoyo deslizante solamente restringe 1 grado de libertad. Como yo tengo 2, entonces se restringen solamente 2 grados de libertad. Por lo tanto, mi estructura, ¿verdad? Mis vínculos me están restringiendo 2 grados de libertad. Estos son los vínculos. 1 grado de libertad cada vínculo es lo que restringe. Y después yo tengo que mi estructura tiene 3 grados de libertad flotando en el espacio de manera libre, ¿sí? Entonces esta resta me da a mí -1. Y ese -1 me indica a mí que el grado de indeterminación estático es -1, por lo tanto yo tengo allí que esa estructura se puede mover. Y se puede mover en una forma independiente de movimiento, ¿sí? Y en este caso, lo que me está diciendo ese -1 es que mi sistema vinculado a tierra tiene 1 grado de libertad, ¿sí? Entonces, porque esta estructura que está acá no puede subir, no puede rotar, solamente puede trasladarse horizontalmente. Entonces, de esta manera, yo digo que esa estructura vinculada tiene 1 grado de libertad, pero yo digo que tiene 1 grado de indeterminación estático que es -1. ¿Sí? Porque grado de indeterminación estático es, básicamente va a ser cuántas reacciones tengo menos cuántos grados de libertad tiene esa estructura flotando en el espacio. ¿Sí? Entonces yo, por ejemplo, puedo tener ahora una estructura isoestática, y las estructuras isostáticas, vamos a empezar a ver aquí cómo hacer este análisis. Si yo tengo, si yo tengo una viga, y esa viga ahora está acá articulada en el lado izquierdo, y está simplemente apoyada en el lado derecho, cuando yo hago un diagrama de cuerpo libre, ahora, me van a aparecer a mí acá 2 reacciones, porque ese vínculo restringe 2 grados de libertad, restringe las 2 traslaciones, y aquí me va a aparecer una reacción, porque ese vínculo de la derecha restringe solamente 1 grado de libertad. Por lo tanto, yo digo que yo tengo 3 reacciones. Yo tengo 3 reacciones. Pero yo tengo 3 reacciones porque hay 3 grados de libertad que están siendo vinculados, o sea, que están siendo restringidos por esos vínculos. Y después yo me pregunto cuántos grados de libertad tiene esa estructura flotando en el espacio. Entonces yo sé que esa estructura tiene 3 grados de libertad. Y cuando yo hago esa resta, esto me da a mí 0. Por lo tanto, mi estructura es isoestática. ¿Sí? ¿Qué significa que sea isoestática? Significa no solamente que yo tengo la misma cantidad de restricciones que grados de libertad, sino significa que en mi diagrama de cuerpo libre, yo tengo, como esa estructura flotando en el espacio tiene 3 grados de libertad, yo tengo información independiente que viene de 3 fuentes, que es la sumatoria de fuerzas verticales, la sumatoria de fuerzas horizontales y la sumatoria de momentos en algún punto. Por lo tanto, yo tengo 3 balances de fuerzas y momentos que me permiten a mí encontrar las reacciones. Eso quiere decir que para todo problema isoestático, yo soy capaz de encontrar las reacciones, porque yo tengo el mismo número de reacciones que de ecuaciones disponibles. Yo tengo en este caso 3 incógnitas, que son las 3 reacciones, pero yo dispongo de sumatoria de fuerzas horizontales, verticales y de momento. Por lo tanto, yo tengo 3 ecuaciones para resolver 3 incógnitas. Tengo el mismo número de incógnitas que de ecuaciones. Por lo tanto, todo sistema isoestático yo puedo resolver, ¿sí? En este curso. Vamos a ver qué pasa en el siguiente caso. Vamos a quitar esto, vamos a quitar esto, vamos a quitar esto. Vamos ahora a tomar un ejemplo
donde yo tengo dos articulaciones, la misma viga, pero articulada con articulaciones planas en ambos extremos. Entonces, si yo hago un diagrama de cuerpo libre, entonces la primera articulación me restringe 2 grados de libertad, aparecen dos reacciones, porque están restringiendo, ese vínculo restringe 2 grados de libertad, pero el vínculo de la derecha también restringe 2 grados de libertad. Por lo tanto, aquí también aparece un R3 y aquí aparece un R4. ¿Sí? Y ahora, entonces yo digo, ¿cuántas reacciones tengo? Yo tengo entonces 4 reacciones. Es decir, que los vínculos están restringiendo 4 grados de libertad. Y yo tengo que mi estructura flotando en el espacio tiene 3 grados de libertad. Por lo tanto, si yo hago esta resta, a mí esto me da un GIE igual a 1. Por lo tanto, yo digo que este problema es hiperestático. De tal manera que yo lo que tengo ahora es, o lo que tengo son más reacciones que las necesarias para garantizar de que esa estructura no se mueva. Y si yo veo ahora cuántas ecuaciones tengo disponibles, yo sigo teniendo disponible la sumatoria de fuerzas verticales, la sumatoria de fuerzas horizontales y la sumatoria de momentos. ¿Sí? Tengo 3 ecuaciones disponibles porque mi estructura flotando en el espacio tiene 3 grados de libertad. Entonces, yo ahora tengo 4 incógnitas, pero tengo 3 ecuaciones. Entonces, como tengo menos ecuaciones que incógnitas, yo no puedo resolver este problema. Es decir, si yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes son capaces de encontrar las reacciones? La respuesta es no. No, porque el problema es hiperestático. Y yo necesito sacar una ecuación adicional, que eso ustedes lo van a ver más adelante en mecánica de sólidos, para poder resolver problemas que son hiperestáticos. ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a ver otro caso más para que esto realmente quede claro. Quitamos este vínculo y colocamos acá un empotramiento ahora. ¿Sí? Y hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Ahora. Entonces, el diagrama de cuerpo libre aparecen dos reacciones, reacción 1, reacción 2. En el empotramiento aparece reacción 3, reacción 4, pero también aparece un momento del empotramiento, ¿sí? Porque el empotramiento restringe 3 grados de libertad. Entonces yo ahora tengo 5 reacciones, que son estas 3 y estas 2. Y yo sigo teniendo mi estructura flotando en el espacio con 3 grados de libertad, ¿sí? Que es esto desplazándose hacia arriba, desplazándose así y rotando, nada más. Y ahora yo tengo que esto tiene 2, un grado de indeterminación estático igual a 2. Y yo digo que esto es hiperestático. Y esto es entonces más hiperestático que en el caso anterior. Entonces, ahora yo tengo 5 incógnitas, pero sigo teniendo 3 ecuaciones disponibles de balance. Ok. Vamos a un caso un poquito más enredado. Vámonos a un caso tridimensional. Caso tridimensional, yo tengo ahora, vamos a suponer que yo tengo acá un objeto que tiene dimensiones, es como si fuese un semáforo. Y ese semáforo está ahí empotrado al piso. ¿Sí? Está empotrado al piso. ¿Sí? Entonces yo me pregunto, ese semáforo, esa L, esa estructura en L, ¿cuántos grados de libertad tiene libre? ¿Sí? De manera libre. Entonces, bueno, como es una estructura que tiene dimensiones apreciables, él tiene las 3 traslaciones y él puede tener las 3 rotaciones. Entonces yo sé que él tiene 6 grados de libertad de manera libre. Pero ahora tengo que ver ese vínculo, cuántos grados de libertad está restringiendo. Entonces yo sé que
Si hago un diagrama de cuerpo libre de esa misma estructura, ¿verdad? Y ahora yo desvinculo esa estructura del suelo, voy a mantener aquí mi sistema de referencia. Yo sé que aparecen entonces una reacción que evita que esto se desplace vertical, una que se desplace en esta dirección y una que se desplace en esta dirección. Esto sería R1, R2, R3. R1, R2, R3. Pero yo también tengo las restricciones de las rotaciones, porque eso está allí empotrado. Entonces yo lo que estoy restringiendo es una rotación que viene en esta dirección. ¿Sí? Esa doble flechita indica que es una rotación a lo largo de ese eje. Y esto yo digo que es un momento 1, o para hacerlo consistente con el número de la reacción, yo digo que esto es un momento 2, esto va a ser un momento 3, y esto va a ser un momento 1, ¿sí? Si yo llamo esto X y Z, pues este momento 1 sería una rotación a lo largo de X, este M2 sería una rotación a lo largo de Z, y este M3 sería una rotación a lo largo de Y. ¿Sí? Y yo estoy restringiendo entonces, con ese empotramiento, estoy restringiendo entonces 6, o estoy colocando 6 reacciones. Estoy restringiendo 6 grados de libertad. Las 3 traslaciones y las 3 rotaciones. Por lo tanto, mi estructura tiene un GIE de 0. Y mi estructura entonces es isoestática. ¿Sí? Profesor, Ajá. no tiene que ver directamente con los GIE, pero en ese caso, si quisiéramos resolver ese problema, ¿no podríamos pasar a una dimensión 2D? Tendrías que pasarlo a 2 dimensiones 2D, porque tendrías que estudiar la proyección XZ y la proyección XZ. No solamente lo puedes ver en una sola dirección, tú también tienes... Es que depende, si tu problema es tridimensional y tú necesitas que tridimensionalmente no se mueva, tú tienes que analizar las dos, el problema 3D como tal. Ahora, el problema 3D lo puedes analizar como dos problemas 2D, que sería entonces una proyección una proyección, digámoslo así, en ZX, y Ujú. una proyección aquí en el YZ. Y haciendo el balance simultáneamente en las dos proyecciones, tú garantizas que el problema 3D también tiene el mismo comportamiento. ¿Sí? Ya, gracias. Ok. Bueno, entonces esto es básicamente lo que les comentaba anteriormente. Es el mismo tipo de problema. Y lo único que nosotros tenemos aquí ahora que hablar es de este caso que tenemos acá, el cual voy a mencionar enseguida. Cuando nosotros tenemos una estructura, y esa estructura tiene, por ejemplo, esta vinculación, y hacemos entonces nuestro diagrama de cuerpo libre, para nosotros va a ser importante un concepto, ¿sí? Estoy dibujando las reacciones, ¿no? Estoy haciendo el diagrama de cuerpo libre de mi estructura que está acá arriba, ¿sí? Esas reacciones, yo tengo que ver, voy a colocar, y de hecho le voy a colocar a estas fuerzas externas. Voy a colocar una fuerza externa así y una fuerza externa así. Por lo tanto, el diagrama de cuerpo libre, vamos a colocarle a estos 5, a estos 10, esto sería 5, 10, y debemos colocarle a estos nombres. R1, R2, R3 y R4. ¿Sí? Yo me tengo que preguntar, cuando yo hago un diagrama de cuerpo libre, yo me tengo que preguntar si las fuerzas de reacción, ¿sí? Las fuerzas de reacción, olvídense de los momentos, pero las fuerzas de reacción generan algo que se conoce como un sistema concurrente de fuerzas o no. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito entender? Yo lo que necesito ver ahora es la proyección de las fuerzas de reacción, ¿sí? Y tengo esas líneas que están allí. Y yo lo que tengo que preguntarme es si esas líneas, todas, se interceptan
simultáneamente en algún punto, ¿sí? En este caso no sucede porque yo tengo dos líneas verticales, una línea horizontal, por lo tanto hay dos puntos de intersección. Hay un punto de intersección que está acá y otro punto de intersección que está acá, ¿sí? Por lo tanto, yo digo que este es un sistema que no es concurrente. Si yo, por ejemplo, quito una reacción, ¿verdad? Quito esta y sustituyo ese vínculo por un vínculo que es de esta naturaleza, yo entonces quito el R4, ¿sí? Y solamente aparecería el R3. Y aquí yo seguiría teniendo, en esta condición, dos puntos donde se intersectan, porque la proyección del R2 sigue hacia acá. Yo seguiría teniendo dos puntos donde se intersectan las reacciones. Y esto sigue siendo un problema que no es concurrente. Pero, ¿qué pasa si yo tengo un vínculo que es así? ¿Sí? Donde la fuerza de reacción R3 ahora viene en esta dirección. Bueno, o hacia la derecha, da igual. ¿Sí? Resulta ahora que las tres reacciones pasan por un único punto, ¿sí? Que sería este punto rojo que está allí. Es decir, que ahora todas las reacciones, la cierta proyección de las reacciones, de todas las reacciones, pasan por un único punto. Y esto es lo que se conoce como un sistema concurrente, ¿sí? Y estamos hablando que cuando las reacciones forman un sistema concurrente de fuerzas, nosotros estamos en problemas, ¿sí? Porque en este caso que estoy poniendo allí, que estoy dibujando, si ustedes se fijan, el vínculo que yo estoy colocando acá, a pesar de que tiene una reacción, ¿verdad? Que es R3, y a pesar de que cuando yo saco mi G y E, yo tengo tres reacciones, y tengo 3 grados de libertad de la estructura flotando, esto me dice a mí que el G y E es igual a 0, ¿sí? Por lo tanto, yo tendería a decir que esto es isoestático. Pero yo tengo un problema y es que mis reacciones forman un sistema concurrente de fuerzas. Es decir, que todas las proyecciones de las reacciones pasan por el mismo punto, ¿sí? Olvídense de las fuerzas externas. Las fuerzas externas no vienen en este análisis. Lo que importa aquí es si las fuerzas provenientes de los vínculos forman un sistema concurrente. Si es así, a pesar de que mi G y E dé 0, mi problema es inestable. Y es inestable porque este vínculo que está acá, o este vínculo que está acá, en verdad no hace nada. Imagínense esto construido de manera física, ¿sí? Ustedes tienen allí esa viga y esa viga está completamente horizontal, pero ustedes al perturbarla con esta fuerza externa, pues no hay nada que impida que esa viga rote, ¿sí? Porque el vínculo no está haciendo nada, es como si fuese un patín. Yo estoy moviendo, tengo el vínculo que me restringe en esta dirección, pero en esta dirección no hace nada. Entonces, a pesar de que este R3 existe, ese R3 no es efectivo para controlar la rotación. Entonces, este sistema, a pesar de que cuando sacamos la cuenta el G y E da 0, nuestro sistema es inestable. Entonces, nosotros siempre tenemos que preguntarnos cuando hacemos un diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos, y con esto cierro la clase el día de hoy, cada vez que yo hago un diagrama de cuerpo libre, yo me tengo que preguntar, ¿cuál es la cantidad de grados de libertad que tiene esa estructura flotando? ¿Cuántas reacciones introduce cada vínculo? Después yo me tengo que preguntar esa resta que G y E me da, y después yo me tengo que preguntar si mi sistema de reacciones, si mis fuerzas de reacción forman un sistema concurrente. Porque si forman un sistema concurrente, estoy en problemas y mi problema es inestable, ¿sí? Ok, bueno.
La parte inicial de esta lámina, eso lo vamos a empezar a discutir más adelante, pero lo único que yo les comento ahora, esto es 10 segundos nada más, es que nosotros tenemos entonces que garantizar el equilibrio a través de la sumatoria de fuerzas y de momentos, ¿sí? Entonces, yo garantizando que la sumatoria de fuerzas totales del diagrama de cuerpo libre es igual a cero y que la sumatoria de momentos en el diagrama de cuerpo libre es igual a cero, yo garantizo entonces de que mi problema no se mueve, ¿sí? Y nosotros lo que vamos a estar estudiando entonces en este curso van a ser problemas que son isoestáticos. Eso quiere decir que vamos a tener el mismo número de ecuaciones disponibles que de reacciones o el número de incógnitas. Entonces, de esa manera, nosotros problemas que son hiperestáticos, es decir, que están más vinculados de lo normal, nosotros en este curso no lo podemos resolver porque necesitamos ecuaciones que van ustedes a ver en mecánica de sólidos más adelante. Y problemas que son mecanismos, tampoco vamos a ver porque este curso nosotros vamos a forzar a que esté en equilibrio en la estructura, es decir, vamos a forzar a que la estructura no se mueva. Entonces los mecanismos no los vamos a estudiar en este curso, porque ya la sumatoria de fuerzas dejaría de ser igual a cero. Ok, entonces cerramos aquí la clase del día de hoy. Voy a dejar de